Así que vamos a abrir, hermanos, en nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 14. Son los dos versículos que el día de hoy vamos a estar estudiando. Y como les decía, estamos ya a punto de terminar esta epístola. Probablemente una vez concluida vamos a pasar a la segunda epístola a los Corintios. Y hoy día vamos a ver órdenes para la batalla. Hoy día vamos a ver, y he titulado este sermón, Órdenes para la batalla. Y la palabra del Señor dice así, 1 Corintios 16, versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas hechas con amor. Hermanos, una pregunta que deben hacerse después de conocer el Evangelio, una pregunta que deben hacerse después de conocido la salvación que encontramos en Cristo, es ¿cómo es que debo vivir ahora? ¿Sí? ¿Cómo vivimos ahora después de que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, después de que hemos entendido la salvación, hemos puesto nuestra fe en Él, hemos nacido de nuevo por una obra sobrenatural de su Espíritu en nuestros corazones? Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Sí? Porque la realidad es de que Dios no nos salva e inmediatamente nos lleva a su presencia, sino que en su providencia Él ha decidido dejarnos por el tiempo que Él quiera en este mundo. Y hermanos, Dios no nos ha dejado en este mundo sin instrucciones. Dios no nos ha dejado en este mundo sin decirnos cómo es que Él quiere que vivamos acá, mientras estemos acá, para darle la gloria, para la extensión de su reino y para el beneficio de aquellos que nos rodean. El cristiano, en cierta manera, tiene mucha responsabilidad, porque Dios nos ha dado no solamente una salvación, sino un camino por el cual debemos seguir en nuestra vida en este mundo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y es eso específicamente lo que vamos a ver en estos dos versículos. Cómo es que Dios quiere que vivamos como cristianos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Estos dos versículos se aplican a toda la vida que tenemos dentro de la iglesia, como con toda la vida cristiana que debemos nosotros tener fuera de la iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, como en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ahora, déjenme darles un poco del contexto de 1 Corintios. No voy a hacer específicamente darles el contexto inmediato. Hemos estado estudiando el capítulo 16 hace algunas semanas, aunque hemos tenido algunos recesos. Pero es necesario que tú conozcas un poco del contexto más amplio para que entiendas qué es lo que Pablo quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo quiere y por qué le escribe estas palabras a los hermanos de Corinto? Desde el principio de esta epístola, Pablo nos ha mostrado mucha preocupación. Pablo estaba muy preocupado por esta iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, era una iglesia con muchos dones, con muchos privilegios, con mucha gracia de parte de Dios. Habían tenido como iglesia grandes maestros como Pablo, como Pedro, como Apolos. Esta iglesia había recibido muchos dones, como hemos estado analizando y hemos visto a través de toda esta epístola. Pero a pesar de eso, esta era una iglesia con muchos problemas. Tenía muchos problemas. Era una iglesia que estaba sufriendo divisiones, era una iglesia que estaba sufriendo pleitos entre ellos, era una iglesia que lamentablemente dentro de su congregación tenía gente que estaba practicando el pecado de manera continua, sin ningún tipo de disciplina cristiana. Era una iglesia con muchas dudas, con mucha ignorancia respecto a muchos temas. Era una iglesia que incluso estaba fallando en algo tan importante como cristianos, que es la Santa Cena que celebramos de vez en cuando como cristianos. Era una iglesia, hermanos, con muchos problemas, como hemos estado viendo en toda esta epístola, ¿sí? Y Pablo está ya concluyendo esta epístola. Pablo ya ha concluido, estamos a punto de terminar, y Pablo quiere darle unas últimas órdenes. Órdenes las cuales algunos autores han reconocido que si la iglesia de Corinto realmente aplicara, probablemente se hubieran evitado todos los problemas que hemos visto en esta epístola. El pecado, las divisiones, los pleitos, la contienda, la ignorancia, los problemas que estaban teniendo incluso con falsos maestros que estaban intentando tergiversar el evangelio. Las instrucciones que el apóstol Pablo nos da acá, hermano,
si bien estamos ya concluyendo la epístola, mucha gente llegas al final de la epístola y a veces crees que lo último no tiene tanta importancia, tanta relevancia, pero estos dos versículos tienen mucha relevancia, ¿sí? Porque después de haber recibido toda esta instrucción a través de estos 16 capítulos, si los corintios no cumplen lo que Pablo les está diciendo acá, no van a avanzar, no van a llegar muy lejos. No van a llegar muy lejos y van a volver a caer en los mismos problemas y conflictos que ya hemos visto. Y el apóstol Pablo nos va a dar varias características acerca de cómo debe ser la vida cristiana, cómo debemos vivirla. Pablo nos va a decir de que debemos estar velando, Pablo nos va a decir de que debemos estar firmes en la fe, Pablo nos va a decir de que debemos portarnos varonilmente, Pablo nos va a decir de que debemos esforzarnos y Pablo nos va a decir de que debemos amar. Estas son las 5 cosas que el día de hoy vamos a ver. Y vamos a comenzar en el versículo 13 con esta primera palabra. Y hermano, lo que encuentras acá, por si acaso, son imperativos. ¿Qué significa que es un imperativo? Son órdenes. Es por eso que he titulado este sermón Órdenes, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, no son cualquier tipo de órdenes. Estas órdenes tienen el matiz de ser órdenes como las que se entregan en el ejército, las que recibe un soldado, ¿sí? Y Pablo nos está dando ese tipo de mandamientos. Aquí Pablo no nos está sugiriendo, Pablo no nos está dando una opinión, Pablo no nos está dando diferentes opciones para que nosotros escojamos. No, Pablo acá les está dando mandamientos. Él siendo un apóstol dejado por Jesucristo para poner el fundamento sobre su iglesia, el fundamento de su iglesia, perdón. Pablo acá nos va a dar órdenes acerca de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y la primera palabra que Pablo va a utilizar, la primera orden que Pablo nos va a dar, es esta palabra velad, ¿sí? Y realmente esta palabra velad toca uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos muchas veces. Uno de estos problemas es ser, escucha, muy ingenuos. La mayoría de los cristianos pecan de ingenuos. El mismo apóstol Pablo le ha dicho a los Romanos, capítulo 16, de que muchos falsos maestros hay en nuestra época, los cuales engañan a quienes, a los ingenuos, ¿sí? Ingenuos que muchas veces están dentro de las mismas iglesias. ¿Y a qué me refiero con estas personas ingenuas? Me refiero a personas que no saben que el cristianismo es una batalla, que el cristianismo es una guerra, no saben, no se percatan de que el cristianismo siempre tiene enemigos y debemos estar constantemente en guardia, constantemente vigilando, ¿sí? Hermano, muchas personas comienzan bien, pero no todas terminan bien. Muchas personas comienzan muy animadas y muy felices y al parecer muy comprometidas con Cristo, pero no terminan bien. Y uno de los grandes motivos por los cuales esto sucede es porque no están velando. La palabra velar aquí específicamente significa alguien que tiene los ojos bien abiertos. Y como les he mencionado, todas estas órdenes tienen una connotación militar. En aquella época se conocía a aquellos soldados a los cuales se les daban las guardias nocturnas, por ejemplo. Y no solamente las guardias nocturnas, en muchos de los casos había soldados que tenían que rotar en diferentes guardias, como hasta el día de hoy todavía se ve en muchos lugares. Estos soldados, sobre todo los que tenían la guardia nocturna, no debían dormirse. No debían cerrar los ojos, debían estar constantemente atentos por si llega el enemigo, por si llega algún peligro a la ciudad, por si llega algún peligro al gobierno al cual ellos servían. Y el apóstol Pablo, hermano, nos está dando ese tipo de órdenes, órdenes militares, órdenes las cuales en primer lugar el apóstol Pablo nos manda a que tengamos los ojos bien abiertos. Y esto, hermano, tiene que ver porque la vida cristiana no es color de rosa, la vida cristiana no es un colchón de rosas, la vida cristiana, hermano, es una batalla. La vida cristiana, como el Jesucristo mismo nos va a decir, es el camino angosto, no es el camino fácil. Es el camino angosto en el cual uno tiene que estar constantemente velando, constantemente con los ojos abiertos para no caer en la tentación, para no desviarse de la doctrina, para no dejarse llevar por los afanes, por las tentaciones de este mundo. Eso es algo, hermano, que nosotros como cristianos y como iglesia debemos hacer. Lamentablemente los corintios, ya hemos visto esto en esta epístola, no estaban velando. En el mismo capítulo 15, justo antes del capítulo 16, hemos visto cómo los corintios habían dejado ingresar dentro de la iglesia personas que estaban tergiversando una doctrina sumamente importante para nosotros, la doctrina de la resurrección de Jesucristo.
El apóstol Pablo mismo le va a decir a los corintios, ¿cómo es que ustedes han permitido que dentro de su congregación haya personas predicando ese tipo de cosas? Como vamos a ver más adelante, lamentablemente en la segunda epístola a los corintios habían permitido de que se introduzcan dentro de la iglesia falsos maestros, falsos apóstoles, lobos vestidos de ovejas, falsos maestros que aparentaban ser ángeles de luz, así como Satanás también lo hace. Y los corintios se habían dejado llevar. Los corintios habían bajado la guardia, habían dejado de velar, y por eso es que estaban pasando todos estos problemas. En esta misma epístola a los corintios, el apóstol Pablo nos hizo notar de que habían dejado de tener los ojos bien abiertos a su propio pecado, al pecado dentro de la comunidad, a los pleitos, a las divisiones, a la palabra de Dios. Habían dejado de lado tener los ojos bien abiertos acerca de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y hermano, el cristiano tiene este llamado de estar constantemente velando. ¿Por qué? Porque lo quieras o no, vas a recibir ataques. Escucha. Tal vez tú no estás en control de qué ataques recibas, ¿sí? Así como Job, que si tú lees el libro de Job, él no está en absoluto ningún control de los ataques que está recibiendo y todo el sufrimiento que le pasa, ¿sí? Pero de lo que sí puedes estar control, hermano, es en estar preparado y en estar atento a lo que viene para poder enfrentarlo. La batalla que es completamente perdida, hermano, es aquella persona que está en medio de la batalla y no sabe que lo está. Esa persona está completamente destinada al fracaso. Y lamentablemente, como he mencionado, la mayor parte del cristianismo en nuestra época vive de esa manera. Vive en una manera en la cual creen que todo está bien, que nada está mal, que no hay que por qué vigilar. Es por eso que una y otra vez nos repiten de que no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar, porque todo está bien, si todo es color de rosa. Todos los hombres que se paran en púlpito son maestros verdaderos a los cuales no hay que juzgar. Todo el que se llame cristiano es cristiano, no hay problemas, debemos cerrar nuestros ojos más bien a los problemas y no enfrentarlos. Bueno, el apóstol Pablo dice completamente lo contrario acá. El apóstol Pablo dice: ten tus ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado, vas a ser atacado. Como cristiano vas a ser atacado. Tenemos un enemigo, la Biblia nos dice que se lo conoce como Satanás, el cual literal quiere destruirte. Escucha bien esto, quiere destruirte. El apóstol Pedro, así como Santiago, nos van a presentar a Satanás como un león rugiente que está esperando a ver a quién puede devorar. Satanás, hermano, por más de que mucha gente lo quiere subestimar, por más de que mucha gente quiere decir que no exista, lo cual es bastante conveniente para él, porque de esa manera la gente nunca va a estar atenta, nunca va a estar velando en contra de sus acechanzas. La Biblia más bien nos manda a estar constantemente en guardia, en contra de las tentaciones que pueda hacer llegar a nuestra vida, en contra de los engaños que pueda hacer llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Satanás, hermano, es un ser real, el cual, escucha una vez más, quiere destruirnos. El mismo apóstol Pablo nos mencionó esto en esta epístola, en el capítulo 7, cuando Pablo habló del matrimonio y de las tentaciones que un hombre y una mujer pueden llegar a tener. El apóstol Pablo nos dijo: porque nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, no ignoramos aquellas tentaciones en las cuales Satanás, aquellos pecados en los cuales Satanás quiere hacernos caer. Y escucha, él va a hacer todo lo posible por destruir tu integridad, por destruir tu familia, por destruir quién eres. Él es un ser el cual se dedica a eso. Jesucristo mismo va a decir que él es un asesino, él es un mentiroso desde el principio. Hermano, Satanás es un ser real el cual quiere destruirte. Al mismo tiempo, hermano, la realidad es de que Satanás va a utilizar diferentes agentes e instrumentos para destruirnos. Yo sé que Satanás tiene demonios a su cargo, sí, no todos, sinceramente yo creo de que estén constantemente siguiendo sus órdenes. La Biblia nos da algunos detalles que nos hacen concluir de que no todos los demonios están bajo las órdenes específicas de Satanás. Pero, hermano, la Biblia nos dice también de que Satanás constantemente utiliza instrumentos humanos. Hermano, no te asombres de que las personas, sobre todo en el mundo, van a intentar igual atacarnos. Como cristianos van a hacer eso, porque todo aquel que no ha conocido a Cristo, todo aquel que no ha conocido el Evangelio, el apóstol Pablo nos dice, Efesios capítulo 2, está ciego, muerto en sus delitos y pecados, y está siguiendo la corriente de Satanás, está siguiendo la corriente, las modas de este mundo, y lo que normalmente quiere hacer ese tipo de personas es destruir el cristianismo y destruir a aquellos que siguen a Cristo. Eso es algo obvio, el mundo, hermano, va a estar en contra nuestra.
El apóstol Pablo va a hablar de un hombre llamado Demas, el cual por un tiempo era un gran colaborador de él, así se lo menciona en Colosenses, así se lo menciona en Filemón, y resulta que al final de la vida del apóstol Pablo, según Timoteo capítulo 4, este hombre resulta que amó más el mundo y abandonó el cristianismo. Sí, porque el mundo, hermano, está en contra del cristianismo y va a hacer todo lo posible por alejarnos de la verdad, por alejarnos del camino. Y lo interesante, hermano, es de que no te asustes de que incluso dentro de la iglesia haya personas las cuales te ataquen. El apóstol Pablo nos va a decir, en 2 Corintios capítulo 11, de que él sufrió muchas cosas de parte de los incrédulos, de los romanos, de parte de los judíos. Pero aparte el apóstol Pablo también nos va a decir de que él sufrió muchas cosas de parte de falsos hermanos que se habían introducido dentro de la iglesia. Sí, hermano, incluso dentro de la iglesia, si bien es un lugar de mucha bendición, si bien la iglesia y la congregación local debe ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, la realidad es que no es perfecta. Y nos va a decir Judas de que hombres se disfrazan a sí mismos como verdaderos maestros, como verdaderos cristianos, para introducirse en medio de nosotros, engañarnos y destruirnos. Incluso dentro de la iglesia, hermano, la Biblia nos manda que estemos constantemente velando, constantemente en guardia. Debemos dejar de ser ingenuos y estar constantemente atentos a los diferentes problemas, conflictos, tentaciones, pecados, engaños, errores a los cuales se nos quiera guiar. Hermano, eso es muy importante que hagamos como cristianos y como iglesia. Y si esto es poco todavía, hermano, la Biblia te dice de que vas a estar en una lucha constante. Escucha, este quizás es tu peor enemigo y lo vas a sentir. Eres tú mismo, ¿sí? Es tu misma carne. El apóstol Pablo dice eso en Romanos capítulo 7. Tengo una ley en mis miembros, en este cuerpo, en esta carne, que quiere hacer lo malo. Una de las peleas más fuertes que tenemos como cristianos es con nosotros mismos. Porque si bien tenemos un nuevo corazón, si bien internamente hemos sido regenerados, la Biblia también nos dice de que todavía estamos en este cuerpo corrupto, el cual todavía desea pecar, el cual el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que debemos mortificar el pecado que está en nosotros. Y eso, hermanos, es una batalla. Y eso, hermano, para eso es necesario que tengamos los ojos bien abiertos constantemente, estemos analizándonos a nosotros mismos, estemos pidiendo consejo, estemos escuchando qué es lo que otros dicen acerca de nosotros para luchar con el pecado que todavía mora en nosotros. Hermano, debemos estar atentos. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de esto, de lo que es estar velando. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender el día de hoy en todo este versículo. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, encuentras este tipo de hombres. Hombres los cuales están trabajando duro, como el apóstol Pablo nos va a mandar más adelante. Hombres valientes que están dispuestos a esforzarse, como el apóstol Pablo nos va a decir acá. Pero hombres, hermano, los cuales están velando. ¿Has leído de esos hombres en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, que cuando estaban construyendo la muralla, cuando estaban construyendo los muros de la ciudad, qué estaban haciendo? Aparte de eso, con una mano construían los muros y con la otra mano mantenían una espada para constantemente estar en guardia, a ver si llegaba algún enemigo. Hermanos, sinceramente creo que ese es un relato histórico que verdaderamente sucedió, pero es una ilustración realmente viva de lo que el apóstol Pablo nos llama acá. Sí, debemos estar trabajando, debemos estar esforzándonos, como nos va a decir acá. Al mismo tiempo debemos estar en guardia constantemente, porque la vida cristiana es una guerra, es una guerra. Y si no lo sientes, quizás es porque no eres cristiano, porque la vida cristiana es una guerra. Es una guerra, desde el principio se convierte en una batalla con lo que yo era, con lo que antes me gustaba, con lo que el mundo, ahora he abierto mis ojos y me doy cuenta que realmente es. La vida cristiana es así. Por eso el apóstol Pablo le va a llamar a sus colaboradores de milicia, compañeros de milicia. El apóstol Pablo le va a llamar a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 3, de que sufra como buen soldado de Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 6 de que nos pongamos la armadura. Hermano, ¿para qué te pones una armadura? Te pones una armadura para estar constantemente en guardia y pelear cuando sea necesario. Y la vida cristiana, hermano, en este mundo va a ser así. Es inevitable por todas las razones que les he dado el día de hoy. Y no podemos ser ingenuos y bajar la guardia.
La guardia del cristiano debe estar constantemente, hermano, preparada para defenderse, incluso preparada para atacar cuando es necesario, para de manera ofensiva ir en contra de los engaños y como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, destruir argumentos y destruir toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Pero no solamente nos dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, deben estar ustedes con los ojos bien abiertos todo el tiempo. Y después el apóstol Pablo nos dice que debemos estar firmes en la fe, firmes en la fe. Este concepto, hermanos, significa de que nosotros perseveremos hasta el final en la fe que tenemos. Debemos mantenernos firmes en aquello que creemos. Ahora hay varias cosas que conversar acá, sí, pero como he mencionado, el apóstol Pablo y la Biblia nos muestra que no todo el que comienza bien termina bien. Es por eso que hay este llamado. Permanezcan firmes en la fe. Cuando tú encuentras, hermano, este tipo de mandamientos, como velad, ¿es por qué? Porque tienes el riesgo de no estar velando, ¿sí? Ahora encuentras este mandamiento que te dice, debes permanecer firme en la fe, es porque tienes el riesgo de no permanecer firme en la fe. Ahora, ¿qué es lo que significa esto de permanecer firme en la fe? Hermano, significa vivir nuestra vida cristiana siempre con los ojos puestos en Cristo. Nunca bajar la mirada de quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. El autor de Hebreos, hermano, nos va a decir eso. El autor de Hebreos nos va a decir de que debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y hermano, esto es muy importante porque si tú lees el libro de Hebreos, específicamente el capítulo 11, el autor de Hebreos va a hablarnos de un montón de hombres que realizaron muchas obras. Pero todas esas obras que realizaron fue ¿por qué? Por la fe que tenían puesta en lo que el Mesías iba a hacer, en las promesas que Dios había dado en Cristo. Hermano, jamás debes quitar la mirada de Jesucristo. Y como he mencionado, se va a dar las situaciones y se va a dar la tentación de cambiar tu mirada, de poner tu mirada incluso en cosas que parecen virtuosas, como tu familia, por ejemplo, como el trabajo, las cuales pueden pasar como algún tipo de virtuosismo. O sea, yo lo voy a dar todo por mi familia, puede decir un hombre, y la gente puede pensar de que es algo heroico. Pero en la vida cristiana, hermano, no se trata de dar nuestra vida por la familia, se trata de dar nuestra vida por Cristo. Y yo doy mi vida según lo que Cristo me manda que haga respecto a mi familia, según lo que Cristo me manda que haga respecto a mi labor, a mi trabajo, a mi oficio, a lo que Él me haya dado para hacer en este mundo. Pero todo lo hago con la mirada puesta en Él. El apóstol Pablo, hermano, estaba acostumbrado a vivir de esta manera. Déjame llevarte a Gálatas capítulo 2, versículo 20, un pasaje muy conocido. Escucha lo que el apóstol Pablo dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, la vida cristiana se vive con los ojos puestos en Cristo. Eso es lo que significa aquí estar firmes en la fe. Pero este significado de estar firmes en la fe tiene algo que es un poco más amplio, ¿sí? La palabra fe en la Biblia muchas veces es utilizada para la acción de creer, ¿sí? El verbo creer, está bien, es utilizada de esa manera. Pero la palabra fe también en el Nuevo Testamento es utilizada muchas veces para el contenido de nuestra fe. Esto es muy importante que tú entiendas, ¿sí? El apóstol Pablo aquí nos está llamando a sí, tener nuestros ojos puestos en Cristo, pero al mismo tiempo permanecer en la doctrina, en el contenido de nuestra fe. Hermano, ¿qué es lo que creemos como cristianos? ¿Cuál es nuestra fe? No por nada, hermanos, en nuestra iglesia tenemos lo que se conoce como una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Aquí están todas las verdades que estamos seguros que la Biblia revela de manera explícita y son cosas de las cuales no nos vamos a mover, las cuales vamos a creer, vamos a predicar y vamos a defender hasta el final. Eso, hermano, es lo que el apóstol Pablo también nos está llamando a hacer acá.
¿Por qué deduzco esto? ¿Por qué podemos decir esto con seguridad? Porque como ya he mencionado, en el capítulo 15 había personas las cuales se habían introducido a la iglesia para trastornar parte de la doctrina cristiana. Una de esas doctrinas muy importantes era la doctrina de la resurrección, a la cual Pablo les ha dicho, no pueden ustedes salirse de esa doctrina, no pueden ustedes abandonar esa doctrina, no pueden negar esa doctrina porque de otra manera han perdido el cristianismo, han perdido completamente el evangelio. Hermano, esto es muy importante, ¿sí? Los corintios habían recibido ataques en contra de su doctrina. Asimismo, hermano, los corintios habían recibido diferentes ataques respecto a diferentes doctrinas y enseñanzas que los apóstoles y Jesucristo habían dado. Acerca de la disciplina dentro de la iglesia, acerca del rol de los pastores y de los apóstoles dentro de la iglesia, acerca del matrimonio, acerca de la moralidad, de la sexualidad. Los corintios parece que estaban perdiéndose respecto a lo que se les había enseñado, sabiendo que el apóstol Pablo había estado con ellos por lo menos 1 año y medio enseñándoles. Al parecer los corintios estaban siendo como niños, algo importante, un concepto importante para el siguiente punto. Habían estado como niños dejándose llevar por diferentes vientos de doctrina. El apóstol Pablo, escucha, dice, no hagas eso. Lo que un cristiano debería hacer, escucha bien esto, hermano, es tener bien clara su doctrina. ¿Qué es lo que creo? Y no solamente qué es lo que creo, sino por qué lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia te manda incluso, escucha, a defender tu fe. ¿Has escuchado a la gente que le preguntas, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Y por qué crees en Cristo? Y la respuesta es porque sí. ¿Sí? Eso no es estar firme en la fe. Eso no es estar firme en la fe. Ese es el motivo por el cual a los cristianos se nos ataca y se nos dice que tenemos una fe ciega. ¿Sí? Una fe ciega. Eso no es estar firme en la fe. ¿Sí? Eso es simplemente ser una persona crédula. ¿Sí? Una persona crédula que no sabe por qué cree lo que cree. Eso no es estar firme en la fe. El apóstol Pedro nos manda, 1 Pedro 3:15, de que demos defensa de nuestra fe. Hermano, esto es muy importante si tú estás en una batalla. Una de las grandes batallas que el cristiano va a librar, escucha, es por la verdad del evangelio, por la verdad de la palabra de Dios. Y debemos nosotros como cristianos entrenarnos de tal manera que conocemos nuestra doctrina, conocemos nuestra fe, sabemos por qué creemos lo que creemos. Podemos defenderla. Los jóvenes que escuchan, hermano, hermana, tu fe va a ser atacada en la universidad. Tu fe va a ser atacada incluso desde el colegio. La nueva currícula escolar de este año literal está hecha para atacar la fe cristiana, ¿sí? Y si los cristianos resulta que no están firmes en una doctrina, no están firmes en una enseñanza, no pueden defenderla, no la conocen a profundidad, ¿qué se puede esperar del cristianismo? ¿Qué es lo que se podría esperar del cristianismo? Escucha, hermano, esto es muy importante. Una de las grandes batallas que vamos a librar es por qué es lo que creemos, cuál es la verdad que nosotros sostenemos. Y en la historia del cristianismo constantemente ha habido grandes batallas acerca de esto. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios o es un hombre solamente? Esa discusión sigue todavía. Ha comenzado en el primer siglo y sigue hasta nuestros días. Y los cristianos lamentablemente no pueden responderla muchas veces. O simplemente dicen es Dios y hombre y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo sabemos eso? ¿Y por qué es importante que sea Dios y hombre, por ejemplo? ¿Por qué es importante esa unión hipostática entre la naturaleza humana de Cristo y su deidad? ¿Por qué? Porque es importante que Él venga y no venga solamente como Dios, sino que se haga hombre, por ejemplo. ¿Por qué es importante nuestra doctrina de la justificación solo por la fe? Quizás porque nos diferencia de todas las demás religiones y con eso podemos confrontar la falsedad de las demás religiones. ¿Por qué será importante? Y hermanos, dentro de la iglesia yo les animo a utilizar el material que tenemos. Hemos expuesto toda la epístola a los romanos, ya por lo menos 2 veces. Y la epístola a los romanos nos da claramente las doctrinas centrales del cristianismo, las cuales, hermano, todo cristiano debería tener bien dominadas.
Ahora yo sé que tenemos diferentes capacidades según la edad que tengamos, según los talentos, los dones que Dios nos haya dado. No todos tenemos la misma capacidad de memoria, etcétera. Pero hermano, yo te puedo asegurar de que un cristiano que verdaderamente se toma esto en serio, Dios le va a dar, Dios va a bendecir esos esfuerzos de tal manera que podamos saber lo que creemos y saber por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Tener un buen fundamento y poder explicar y poder defender, poder hacer apologética de nuestra fe, de qué es lo que creemos. Y hermano, esto es muy importante porque este es un mandamiento. Debes estar firme en la fe. Porque aquí a la vuelta de la esquina, hermano, están hombres los cuales están dispuestos a distorsionar tu fe, a distorsionar la doctrina. Aquí, a cada 2 cuadras, hermano, probablemente en nuestra ciudad, sobre todo en el centro, hay iglesias las cuales están constantemente torciendo la escritura. Y vivimos una época tan distorsionada que los cristianos no saben lo que creen. He visto cristianos, incluso de iglesias bíblicas, ¿sí? Espero que todos puedan entender esto, que un día publican cosas de alguien como Martín Lutero y al día siguiente publican cosas de Dante Gebel y creen que la misma verdad, ¿sí? Se están predicando las mismas cosas. No están firmes en una doctrina. Lo que les llama la atención, lo que les parece bonito, y eso es lo triste de nuestra época en la que mucha gente aprende doctrina a través de memes, ¿sí? Entonces ven frases llamativas, ven frases que parecen, que suenan bastante bien y bastante espirituales y de golpe las memorizan o las comparten y a veces ni siquiera son frases que les dijeron las personas que ahí dice que las dijeron y la gente se acostumbra a eso, eso no es estar firme en la fe, ¿sí? Estar firme en la fe es conocer tu escritura, es conocer tu Biblia, es saber qué es lo que la escritura dice. Y hermano, ahora te estás diciendo, wow, aquí la vida cristiana va a requerir esfuerzo, sí va a requerir esfuerzo, como el apóstol Pablo nos va a decir terminando este capítulo, este versículo 13. Y la idea de estar firmes en la fe es conocer nuestra doctrina y estar inamovibles de esa doctrina. Tener convicciones fuertes de las cuales no me voy a mover. Hermano, deberíamos ser, y aquí voy a poner una vez más de ejemplo como Lutero, a menos de que me convenzan realmente con la escritura y con la razón, no me voy a mover. Hay gente que me ha venido a decir a mí, ¿por qué eres tan firme y dogmático respecto a lo que crees, incluso en temas secundarios? Porque la Biblia me manda a estar firme en la fe. Lo que yo creo que la Biblia enseña, lo que estoy seguro que la Biblia enseña, lo voy a defender y me voy a mantener firme en eso. A menos de que alguien me convenza realmente con la escritura, a menos de que alguien me convenza realmente con la razón, no tengo por qué moverme, porque ese es un mandamiento. Hermano, no hay un mandamiento en la Biblia a ser maleables, ¿sí? A ser personas flexibles que no tienen convicciones fuertes. No, no hay un mandamiento en la Biblia así. El mandamiento más bien es estar firmes en la fe. Y esto, hermano, va a requerir fuerza, va a requerir esfuerzo, va a requerir valentía. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir esto en la siguiente parte de este versículo. Y estas dos cosas tienes que combinarlas. Pablo nos dice, estén firmes en la fe, y escucha lo siguiente que nos va a decir, portaos varonilmente. Y el orden acá es importante. ¿Por qué es importante el orden? Hace un momento, hermano, les he mencionado Hebreos capítulo 11. Déjenme una vez más explicarles por qué les mencioné ese capítulo. En ese capítulo vas a encontrar personas que van a hacer grandes proezas, ¿sí? Vas a encontrar los héroes de la fe que se conocen en el Antiguo Testamento, hombres valientes que van a estar dispuestos a morir por la causa de Dios. Y de todos esos hombres, pero se va a decir que lo hicieron, ¿por qué? ¿Por qué hicieron todas esas proezas? ¿Por qué fueron tan hombrecitos? ¿Por qué fueron tan valientes? ¿Por qué? Por la fe, van a decir, ¿sí? No específicamente por su capacidad, no específicamente por los talentos innatos que ellos tenían, sino por la fe. Una y otra vez nos va a decir eso el autor de Hebreos. Es por eso que aquí el orden es importante. El apóstol Pablo primero nos dice, debes estar firme en la fe y luego ahora pórtate como un hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo dice acá. Mucha gente que no se comporta como un hombre, ¿sabes por qué es? Porque no tiene convicciones profundas respecto a su doctrina, respecto a la escritura, respecto a Cristo, respecto al evangelio, respecto a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Entonces, como no tienen esa firmeza en la doctrina, no la pueden defender. Son flexibles, son maleables, son pasivos. Porque no pueden defenderla, porque no tienen convicciones fuertes respecto a lo que creen. Pero el apóstol Pablo combina estas dos cosas. El apóstol Pablo combina esto de estar firme en la fe y ahora escucha lo que dice, pórtense varonilmente.
Literal, hermano, lo que dice acá, y está el apóstol Pablo acá, no le está escribiendo a los hombres de Corinto, le está escribiendo a hombres, mujeres y a todos los miembros de la iglesia de Corinto. Y literal lo que les está diciendo es, sean hombres, sean hombres. Ahora voy a explicar a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Pero hermano, esto lo que el apóstol Pablo dice acá es muy importante en nuestra época escucharlo. ¿Alguna vez sabías tú de que hay este mandamiento en la Biblia? Sed hombre. Es un mandamiento, no es una opción. Ser hombre es un mandamiento. Ser niño, ser inmaduro, ser débil, ser cobarde, es pecado. Ser hombre es un mandamiento si verdaderamente queremos honrar a nuestro Señor. E incluso, como he mencionado aquí, también se les abarca a las hermanas dentro de la iglesia. Y voy a explicar por qué. Pero este detalle, hermano, es muy importante porque vivimos en una época en la que los hombres estamos constantemente siendo atacados. Es más, vivimos en una época en la que la sociedad se quiere despatriarcalizar. Tenemos un ministerio en nuestro país, el ministerio de despatriarcalización. ¿Qué gasto más absurdo podría haber que eso, sí? Porque lo que significa es queremos destruir a los hombres. Eso es lo que significa el movimiento feminista que quiere despatriarcalizar la sociedad. Queremos que los hombres ya no sean hombres, sino sean mujeres. Eso es lo que la sociedad quiere. Que los hombres cada vez sean más femeninos, que los hombres sean cada vez más débiles, que los hombres cada vez tengan rasgos de mujeres, ¿sí? Y eso no es el mandamiento que tenemos en la Escritura. El mandamiento que tenemos en la Escritura es sean hombres, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que significa ser hombres? En el contexto de 1 Corintios, el apóstol Pablo le ha llamado a esta iglesia de Corinto 2 veces niños. Eso es lo contrario a ser hombre, ser un niño. 1 Corintios 3, versículo 1. El apóstol Pablo les dijo, ustedes todavía son niños, no pueden madurar en la doctrina, no conocen, están inmaduros. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo otra vez les va a decir niños. En esta epístola tenemos ese contraste entre ser niño o ser hombre. Un niño es alguien ignorante, es la realidad. Yo tengo hijos, sí. Yo sé, mis hijos son ignorantes, están aprendiendo, están en una etapa de desarrollo, no están maduros todavía, es la realidad. Hermano, hay muchos adultos que no son hombres, hay muchos adultos que son niños, hay muchos adultos, seas mujer o seas varón, que todavía son niños y niñas, que todavía andan jugando y andan entrometidos y andan metidos en cosas que no les ayudan a madurar. Son personas que no llegan todavía a un conocimiento claro de la palabra de Dios. Son personas que andan perdiendo el tiempo todavía con diferentes cosas que esta sociedad ha producido para hacernos perder el tiempo. Son personas que no tienen claramente una dirección en su vida, no saben a dónde están yendo, no se están preparando, no se están esforzando, no se están sacrificando. Son niños peleándose entre ellos, como pasaba también en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo, hermano, también ha hablado de hombres afeminados en esta misma epístola. Hombres afeminados. Eso está en contraste y en oposición a lo que Pablo nos llama a hacer acá. Pablo me llama, hermano, a ser un hombre, ¿sí? Pablo me da este mandamiento, sé hombre. Ahora, ¿qué es lo que no es ser hombre? ¿Sí? Y esto también tengo que definirlo. Ser hombre, por si acaso, no significa ser un bruto, imprudente, animal, insensible, tirano. Eso no significa ser hombre. Para mucha gente eso es ser hombre, ¿sí? Es ser el Hulk que destruye todo lo que está a su paso. Eso no es ser hombre, eso es ser un animal, eso es ser una bestia. Muchos de esos adultos encontramos en el Antiguo Testamento también. Personas como Saúl, por ejemplo, imprudente, cobarde, envidioso, ¿sí? Violento en momentos en los cuales no se requería violencia. Encontramos ese tipo de hombres débiles en el Antiguo Testamento como Acab, el cual se dejó dominar por su esposa Jezabel y en desmedro y con graves consecuencias para el pueblo. Encontramos hombres que, escucha, físicamente quizás tenían mucha fuerza como Sansón, pero no estaban maduros. No se lo puede considerar realmente un hombre a Sansón hasta el final, cuando Dios realmente lo disciplina y entonces muestra ya cierta hombría. Pero
por más fuerza física que tiene, y esto es muy importante. Ahora, hermano, no estamos en contra, por si acaso, de la fuerza física. Creo que como hombres debemos tener cierta fuerza, ¿verdad? Que debemos ser en nuestra casa aquellos que estamos dispuestos a cargar la carga más pesada cuando es necesario. Pero en la sociedad muchas veces pasa eso también, ¿no? Sí, los hombrecitos son los que están todos los días en el gimnasio y porque tienen grandes músculos creen que eso ya los hace hombres. Déjame mostrarte algunos hombres en el Antiguo Testamento, hombres los cuales la Biblia verdaderamente nos muestra que podemos imitar y podemos copiar. ¿Has leído y has estudiado la historia de Abraham? Ahora, hermano, ser hombre por si acaso no significa ser perfecto. No hay nadie perfecto. Voy a hablar de Cristo en un momento. Él es el hombre perfecto. Él es nuestra meta, pero sinceramente en este mundo no va a haber un hombre perfecto. Pero en el Antiguo Testamento, y esto es algo que les animo a hacer, tanto a hombres como mujeres acá, encuentra personajes masculinos en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia, los cuales puedas imitar. Vas a encontrar cosas muy buenas como también cosas que debes desechar. Pero por ejemplo, en la historia de Abraham, ¿has escuchado la historia de este hombre? Este hombre, hermano, resulta de que está acostumbrado en una sociedad pagana a adorar ídolos y de repente siente o recibe el llamado de Dios y está dispuesto a abandonarlo todo. ¿Para irse a dónde? Ni siquiera él sabe a dónde. Ni siquiera él sabe a dónde está yendo, pero Dios me ha llamado, Dios me ha dicho que haga esto y voy a seguir. Ahora sí, yo sé que Abraham comete errores más adelante con Agar. Abraham miente en 2 ocasiones por miedo a que lo maten a él. Está bien, él comete errores. Pero dentro de toda esa vida tú vas a encontrar, hermano, un hombre que verdaderamente tiene cosas las cuales podemos imitar. Un hombre el cual cuando escucha el llamado de Dios no pone excusas y está dispuesto a arriesgarse cuando Dios llama. Es un hombre dispuesto y comprometido a seguir la palabra de Dios, incluso aunque eso le cueste lo más preciado. ¿Has leído el capítulo 22 de Génesis? Cuando Abraham, después de haber deseado un hijo por por décadas, haber deseado casi llegando a sus 100 años, tiene un hijo y Dios le dice, sacrifícame a mi hijo. Y Abraham, ¿qué va a decir? Está bien, no hay problema, no hay conflicto. ¿Has visto a Abraham la forma en la que reaccionó con su sobrino Lot? Tenemos problemas, Lot, ¿sí? Y esto también es ser hombre, ¿sí? Ser sabio y prudente. En cuándo es necesario pelear y cuándo no es necesario pelear. Esto es ser un hombre. Abraham se encuentra está viajando con su sobrino Lot y sus siervos empiezan a pelear porque ya no entran por la multitud de personas que son. Y Abraham va a ser sabio, entonces en lugar de entrar en conflicto con Lot, va a decirle, Lot, tú escoge la mejor tierra que quieras y yo me voy a la otra. Estoy dispuesto a sacrificarme por ti, por tu bienestar. No voy a actuar egoístamente, no voy a tener envidia de ti, tú elige. Ahora ahí, hermano, no es porque Abraham era un cobarde, no es porque Abraham era un pusilánime. ¿Por qué? Porque luego a su sobrino Lot resulta que un rey pagano, ¿qué va a hacer? Lo va a secuestrar. Y Abraham, que no tenía un ejército, va a agarrar 400 de sus esclavos y va a ir a destruir esa nación, literal. Ese era Abraham. Cuando era necesario pelear, voy a pelear. Cuando era necesario defender, voy a defender. Y así tú puedes encontrar, hermano, hombre tras hombre en el Antiguo Testamento que nos muestran esas características. Moisés fue de la misma manera. Josué fue de la misma manera. ¿Te acuerdas, Josué? ¿Te acuerdas, Josué? La primera vez que nos encontramos con Josué en un relato en el que llama la atención es en ese relato en el cual van a la tierra de Canaán y se encuentran con que en esa tierra hay gigantes, ¿sí o no? Y 12 de los espías, 10 de los 12 espías que van a ver quiénes son los que están habitando en aquella tierra que Dios les ha prometido, se ponen a temblar, ¿sí? Se les caen los pantalones de miedo y le dicen a Moisés, ay, como Dios nos ha traído acá, vamos a morir porque son muy grandes. Y Josué va a decir, yo sé en el Dios que he creído, yo sé en quién he creído, y si ese Dios me ha prometido que me va a dar esa tierra, me vale que haya gigantes, yo confío en él. Es por eso que Josué junto con Caleb van a ser de los únicos de esa generación que van a entrar en esa tierra. Y después Josué, al lado del ángel de Jehová, el cual representa a Jesucristo, va a tener que pelear batalla tras batalla para conquistar esa tierra. Dirigir a un pueblo cobarde, dirigir a un pueblo el cual constantemente estaba temblando y desconfiando de Dios. Y Josué es un ejemplo de alguien que persevera hasta el final. Va a terminar casi su vida y en el libro de Josué se nos va a decir casi en el último capítulo, Josué todavía diciéndole al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Un hombre que fue fiel desde el principio hasta el final, sin importarle las consecuencias, dispuesto a luchar, dispuesto a sacrificarse, dispuesto a ser valiente, dispuesto a poner toda su confianza y dependencia en nuestro Señor. Ese fue Josué, ¿sí? ¿Cómo fue David? Y este es un llamado, hermano, a los hermanos más jóvenes quizás. ¿Qué estaba haciendo David a sus 16 años, entre 15 y 16 años? Dime qué estaba haciendo. No estaba jugando en una tablet. Estaba matando leones y osos. Hermano, yo envidio, una sana envidia, ¿sí? Envidio a ese tipo de hombres. Envidio poder ser así. Imagínate ese tipo, ese hombre. Y todavía David es el despreciado entre sus hermanos, ¿sí? Es el despreciado entre sus hermanos y resulta que este tipo se dedica a matar leones y a matar osos cuando vienen a atacar a sus ovejitas. Ese era David a sus 15 años, hermano. No por nada luego se va a levantar un hombre como Goliat, que medía más de 3 metros y va a amenazar al pueblo de Israel. Y al ver, y aquí en medio de un montón de personas adultas cobardes, David va a decir, no, y David, escucha, fue a enfrentarse a Goliat no porque él se creía más fuerte que Goliat, sino porque confiaba en Dios y el celo que tenía por las cosas de Dios no le importó, ¿sí? No le importó contra quién se enfrentaba, porque ese Goliat estaba blasfemando el nombre de mi Dios y yo lo voy a defender sin importar las consecuencias, aunque vaya solo. Ese fue David, hermano. ¿Te acuerdas de Daniel en el Antiguo Testamento? Déjame relatarte solo un tema acerca de Daniel. Se les prohíbe orar. Se les prohíbe orar. Y este es un detalle que mucha gente no nota en el relato de Daniel. Que, escucha, la oración, Jesucristo nos dijo, creo que puede ser secreta, ¿verdad? Creo que puedo estar orando literalmente mientras camino en la calle, sin que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Pero a Daniel, el rey más poderoso de su época, ese gobierno le va a prohibir orar. ¿Y sabes qué va a hacer Daniel? Va a orar 3 veces en su ventana. Hermano, eso no es porque eso es un hombre valiente. Eso es un hombre que dice, sabes, yo tengo una convicción, yo sé a quién debo ser fiel y lo voy a hacer enfrente de todos, incluso aunque eso me cueste la vida. ¿Has escuchado el currículum del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Te animo a leerlo después, 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Hermano, una y otra vez vas a encontrar este tipo de hombres. Y obviamente el hombre perfecto al cual debemos imitar es Jesucristo. Un hombre, hermano, en el que verdaderamente puedes combinar todas las virtudes que un hombre debería tener. Jesucristo es un hombre que provee, es un hombre que protege, es un hombre dispuesto a pelear cuando es necesario. Pero ahora escucha también este balance. Es un hombre al cual los niños se le acercan. Es un hombre el cual puede causar ternura y puede mostrar esa ternura y ese cariño incluso a los niños. Algo que ya se veía un poco en David en el Antiguo Testamento. O sea, un tipo que mata a Goliat, un tipo que Saúl le dice, ¿quieres casarte con mi hija? Ve a matar 200 filisteos y me traes las evidencias. David va y va solo a matar 200 filisteos y ese mismo hombre luego va a componer poesía, ¿sí? Ese mismo hombre luego va a componer poemas en el Antiguo Testamento. Porque estas cosas se combinan en un hombre. Estas cosas, esto de ser un proveedor, de ser un protector, de ser alguien que está dispuesto a pelear, sacrificarse, de ser alguien que también puede mostrar compasión, misericordia, ternura cuando es necesario, cariño cuando es necesario. Y ese va a ser Jesucristo, hermano. Va a ser un hombre tan cariñoso que en la cruz va a estar preocupado por su propia madre, por el bienestar de su madre. Va a ser un hombre, como he mencionado, que va a estar dispuesto a acercarse a los más miserables de su época y mostrarles compasión, como los publicanos, como los leprosos, como las prostitutas. Va a ser un hombre que los niños se le van a querer acercar, pero al mismo tiempo va a ser un hombre que va a estar dispuesto a enfrentarse a los líderes judíos de su época, incluso a los reyes de su época como Pilato. ¿Te acuerdas del relato de Pilato? Y a mí me encanta recordar ese relato de Pilato, porque ese es mi Jesucristo. Pilato le dice, yo tengo poder para matarte. Y Jesucristo dice, tú no tienes ningún poder para nada, ¿sí? Es más, yo te he puesto ahí. Le está hablando a Pilato, ese es Cristo. ¿Has leído Mateo 23? ¿Cómo se va a enfrentar a los líderes judíos sin ningún miedo, sin ninguna debilidad, sin ninguna cobardía, sin diluir la verdad? Ese es Jesucristo. Y al mismo tiempo, como he mencionado, misericordioso, compasivo. Y hermano, un detalle sobre los varones que es muy importante recalcar, y esto es
Sumamente importante. Es de que hay una palabra que nos debe caracterizar. Escucha cuál es esa palabra: sacrificio. Si hay una palabra que caracteriza a todo hombre que verdaderamente ha honrado a Dios, incluso a nuestro Señor Jesucristo, es sacrificio. Estar dispuesto a sacrificarme incluso en contra de mis propios deseos, en contra de lo que realmente quiero. ¿Te acuerdas? Y este es un ejemplo muy importante. ¿Te acuerdas de Jesucristo antes de ir a la cruz? Va a llorar sangre, va a sudar sangre, perdón, va a llorar. Va a pedirle a su padre, sabes, si puedes que pase en mí esta copa, porque lo que venía era realmente terrible. Jesucristo iba a sufrir el infierno por miles de millones de personas. Iba a sufrir la ira de su padre por miles de millones de personas, las cuales él debía salvar. Y se entiende que Jesucristo le diga a su padre, ¿sabes? Si hay alguna forma que pase esto, que pase por favor, que no me llegue, pero hágase tu voluntad. Pero voy a sacrificar mis propios deseos, voy a sacrificar mi propia voluntad por algo más grande. Hermano, tú dejas de ser un hombre cuando empiezas a pensar en ti mismo. Dejas de ser un hombre como Dios quiere que seas cuando toda tu vida gira alrededor de lo que tú quieres, de tus deseos, de tus afanes, de tus sueños, de tus placeres. Porque los hombres hemos sido llamados a sacrificarnos por los demás. Y si no me crees, vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. El pastor José predicó esto hace poco tiempo. Escucha lo que dice este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo sacrificarme por los demás? Porque escucha al Salvador que tenemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Has escuchado gente que dice, yo tengo una posición y esa posición la utilizan como una excusa para no sacrificarse? Entonces, yo soy, digamos, no sé, presidente, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer ese trabajo, sí? Porque su posición supuestamente, mientras más alta es, eso les evita que se sacrifiquen y realicen funciones más humildes, funciones más bajas, funciones incluso degradantes. Pero escucha lo que dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo quiere que la iglesia viva sacrificándose los unos por los otros. Y el apóstol Pablo les dice, yo les voy a dar la razón por la cual ustedes deben vivir de esta manera. La razón es porque tenemos un Salvador que es igual a Dios, que es Dios mismo, el cual ha creado todo este universo, el cual es dueño absolutamente de todo y se humilló hasta hacerse esclavo para morir por ti y por mí. No tomó en cuenta su posición y estuvo dispuesto a sacrificar todo por nuestro bienestar. Uno de los motivos por los cuales las cosas van mal es cuando los hombres no se quieren sacrificar. Cuando no quieren sacrificar, es por eso que destruyen sus familias, es por eso que destruyen su reputación, es por eso que destruyen todo lo que tocan, porque no quieren sacrificarse, porque siempre están buscando satisfacerse a sí mismos. Pero no es así un hombre verdadero en la Biblia. Y hermano, el apóstol Pablo, como he mencionado, hay mucho más que hablar acerca de cómo ser hombre. El apóstol Pablo nos da este mandamiento: sean hombres. E incluso a las mujeres las llama. Ustedes deberían buscar imitar rasgos varoniles. Ahora, las mujeres, hermana, tienen unas características especiales, las cuales hay que valorar, las cuales los hombres no tenemos. Pero hermanos, es interesante este mandamiento que está dado a toda la iglesia, a toda la iglesia. Sean valientes, sean esforzados, sean hombres que quieran sacrificarse, que provean, que protejan, que se sacrifiquen, que peleen, que tengan convicciones. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir acá, en el contexto amplio de la Escritura. Sean hombres. Y para agregarle algo más, el apóstol Pablo va a decir, esfuércense. Sí, parte de ser hombre, parte de ser cristiano es esforzarse. Esta palabra esforzarse, hermano, significa tener la responsabilidad de acostarnos cansados. Y hermano, la vida cristiana cuesta, ¿sí? La vida cristiana requiere esfuerzo.
La gente acostumbrada a la vagancia, la gente acostumbrada a ser flojos, no van a avanzar mucho, ¿sí? Las personas que tienen un talento y lo esconden debajo de la tierra por miedo, por flojera, no van a recibir nada a cambio. Hermano, la vida cristiana requiere esfuerzo. Hermano, servir a Dios, en nuestra relación con Dios, eso requiere esfuerzo. Este domingo estaba conversando con alguien dentro de la iglesia que me decía, me está costando leer la Biblia, me está costando orar. Bienvenido a la vida cristiana, cuesta, requiere esfuerzo. Requiere, como Jesucristo va a decir, Lucas capítulo 9, versículo 23, negarme a mí mismo todos los días, tomar mi cruz y seguirlo. Es costoso, ¿sí? Requiere esfuerzo. Si fuera tan fácil, si fuera todo sencillo, no tendríamos este tipo de mandamientos. Hermano, tu relación con Dios, el crecer en el conocimiento de Dios, en estar cada vez más cerca de quién es Él, conocerlo cada vez más profundamente y vivir como Él quiere que vivas, va a requerir esfuerzo. Va a requerir esfuerzo. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, hermano, esto es muy importante. Primera Timoteo capítulo 4. Pablo le va a decir a Timoteo, esfuérzate, escucha lo que Pablo le va a decir, ejercítate en la piedad. Pablo le va a decir, tú Timoteo, debes ver tu vida cristiana como si estuvieras en un gimnasio. Literal, Pablo utiliza la palabra gimnasio, de la cual conseguimos la palabra en español gimnasio ahí, en la cual Pablo le dice, esfuérzate y suda para ser un hombre devoto. Ser un hombre devoto, ser un hombre que verdaderamente es piadoso, no somos perfectos, pero realmente mostrar piedad y vivir en santificación, Pablo le dice, va a requerir que tú te esfuerces. Y Pablo utiliza en el contexto de 1 Timoteo capítulo 4 una palabra que se utilizaba en su época para el deporte, para los gimnastas, para aquellos que se dedicaban al deporte, los cuales estaban acostumbrados a disciplinarse, estaban acostumbrados a esforzarse, estaban acostumbrados a sacrificar lo que tengan que sacrificar para conseguir la meta que se habían propuesto. Y Pablo le dice a Timoteo, esta es tu meta, ser piadoso, vivir honrando a nuestro Señor. Y eso, Timoteo, va a costar, no va a ser sencillo. Hay un libro que les animo a que puedan leer que se llama Disciplinas de un hombre piadoso, las cuales el autor comienza en la introducción dando este concepto. Este concepto de alguna vez habías pensado acerca del sudor espiritual, él lo menciona de esta manera, de que realmente vivir como Dios quiere que vivamos y ser cristianos va a requerir que sudemos, ¿sí? Va a requerir esfuerzo, no es tan sencillo. Si es eso lo que la Biblia nos dice, va a requerir sí o sí esfuerzo. Y hermano, Pablo le dice a Timoteo, esto es muy importante, ¿sí? Le dice, tú todavía entrénate en la piedad, ejercítate en la piedad. Y escucha, ¿cuánto tiempo Pablo ya había estado entrenando, perdón? ¿Cuánto tiempo cuando Pablo le dice eso a Timoteo, cuánto tiempo Timoteo había estado entrenando? Timoteo por lo menos había pasado quizás ya unos 15 años con el apóstol Pablo siendo entrenado. Y Pablo y es el apóstol Pablo, su maestro, ¿sí? Es el apóstol Pablo el que entrenó a Timoteo. Y después de 15 años, Pablo le dice a Timoteo, todavía te falta, todavía tienes que seguir entrenando, todavía tienes que seguir esforzándote. En nuestra época, hermanos, hay personas que creen que han ido al seminario 3 años, 4 años, y ya se las saben todas, y ya son eruditos, ya conocen todo lo que tienen que conocer. No entienden lo que realmente es el esfuerzo en la vida cristiana. Uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de estudiar, uno nunca termina de escudriñar, uno nunca termina de crecer, porque nuestra meta es Cristo, hermano. Eso va a requerir esfuerzo. Tener una familia como Dios quiere que tengamos, hermano, va a requerir esfuerzo. Requiere esfuerzo. Tener una relación con mi esposa como Dios quiere que la tenga, requiere esfuerzo. Criar a hijos como Dios quiere que los críe, requiere esfuerzo. Sí, la gente en la sociedad, hermano, quiere desligarse de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no se quiere esforzar, porque quiere una vida cómoda. La vida cristiana y el cristianismo en la Biblia jamás te llaman a tener una vida cómoda, sino más bien te llaman a tener una vida en la cual constantemente te estés sacrificando. Y llegues al final de tu vida y digas, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla hasta el final, me he esforzado. Y escucha, vas a tener una eternidad para descansar junto con tu Señor. Pero aquí y ahora la Biblia nos manda a esforzarnos. Hermano, la iglesia, ¿tú crees que no requiere esfuerzo? ¿No requiere esfuerzo? A algunos hermanos les he comentado eso, algunas personas que están llegando recién a nuestra iglesia.
ven nuestra iglesia, a mí me ven joven, aunque no soy tan joven, y se sorprenden, ¿sí? Wow, la iglesia, y cómo tenemos este salón, y cuántos vienen los domingos, y todas las cosas que estamos haciendo, y todo eso. Y muchos jóvenes cometen el error de creer de que esto surgió de un momento para otro. No, es el esfuerzo. Es el esfuerzo de un montón de personas, las cuales han decidido esforzarse para que la iglesia crezca, para que nos edifiquemos en amor. Yo personalmente, hermano, algunas personas dicen como este hermano parece muy joven y sabe mucho. No es porque Dios específicamente un día me haya levantado en la mañana con todo el conocimiento, ¿sí? Aunque una vez escuché a un falso maestro aquí en nuestra ciudad que decía que tú te puedes dormir y tranquilo, los ángeles te están enseñando. Pero no es así. Yo literal, mi esposa es testigo, estudiaba con mi hijo cargado, mientras lo hacía dormir, estaba estudiando cuando necesitaba. Cuando tenía que dividirme entre trabajar para mi familia y para la iglesia y requería esfuerzo. Ha habido días en los cuales he llegado a mi casa a las 12 de la noche porque tenía que trabajar y tenía que terminar el sermón del domingo todavía, porque todo el estudio de la semana no me había alcanzado todavía para completarlo. Y eso es esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, ¿tú quieres ver frutos, Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 2, versículo 7. No vas a ver frutos a menos de que te esfuerces. El labrador primero se esfuerza, primero trabaja y luego ve los frutos. Luego ve los frutos. Hermano, va a requerir esfuerzo la iglesia, nuestra familia, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nada que realmente vale la pena es fácil. Va a requerir esfuerzo. Y esto es algo muy importante que los corintios debían saber, porque como he mencionado, ellos estaban dependiendo mucho de los dones. Ellos ya se creían de que estaban muy bien porque tenían muchos dones, sí, hablaban en lenguas, hacían milagros, pero resulta que verdaderamente no se estaban esforzando como Dios quería que se esfuercen dentro de la iglesia, por amarse los unos a los otros, por mantener la doctrina, por corregirse, por mantener la pureza de la iglesia, por crecer en el conocimiento de nuestro Señor. No. Muchos de ellos se conforman y ese es uno de los peligros de la gente que tiene talento. La gente que tiene talento muchas veces es floja porque tiene un talento y es tal vez fácil le resulta fácil ciertas cosas. Pero hermano, la vida cristiana jamás las cosas son sencillas, jamás son fáciles. Va a requerir esfuerzo. Y ahora, después de todo esto, el apóstol Pablo nos dice, versículo 14, todas estas cosas háganlas en amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y esto es algo muy importante en este contexto, porque estamos, como he mencionado, con mandamientos militares. Velad, estad firmes, portaos como hombres, esforzaos. Pero eso, hermano, no significa que no mostremos amor, ¿sí? Eso no significa que no mostremos amor. Y todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, debe ser por amor. Pero ahora, tengo aquí que definir un poco el tema del amor, ¿sí? Porque mucha gente lamentablemente tiene un mal entendimiento acerca del amor. Una vez escuché y conocí a un hombre que toda la gente me decía, es un amor esta persona, ¿sí? Es un amor. Y es un hombre que un hermano le dice esto, es un osito cariñosito, ¿sí? Porque todo es bueno, todo es hermano, bendiciones, te queremos hermano, que el Señor te bendiga, estoy orando por ti. Y siempre se presenta así, ¿sí? Y mucha gente ve esas cosas y dice, wow, este hombre realmente tiene amor. Entonces viene alguien como el bruto del Guachaya a predicarles medio durito y el Guachaya no tiene amor, el otro tiene amor porque nos dice que nos ama desde el púlpito, ¿sí? Entonces, este hombre que específicamente estoy mencionando, es un hombre que no está dispuesto a corregir el pecado, es un hombre que no está dispuesto a tomar decisiones difíciles dentro de iglesias, es un hombre que no está dispuesto a defender la verdad, pero por cómo habla y por cómo se expresa, la gente dice que tiene mucho amor. Hermano, vamos a definir el amor como la Biblia define su amor. ¿Cuál es primeramente el amor supremo que yo debo manifestar en mi vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer más grande mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Hace poco he predicado Juan capítulo 2, cuando Jesucristo agarró y sacó a los mercaderes del templo, ¿verdad? Con látigos, les lanzó sus mesas, soltó a sus animales. ¿Jesucristo estaba mostrando amor a él? Sí. El celo de tu casa me consume, dice Dios.
dice Jesucristo. Tanto amo a mi Padre que cuando veo que mi Padre es deshonrado, no me puedo quedar callado. No me puedo quedar sin hacer nada. Esa gente que aparenta un amor superficial, ¿sí? Solo porque utiliza palabras que halagan a las personas, palabras las cuales de alguna manera reflejan algún tipo de cariño hacia la gente, pero que cuando Dios es ofendido, que cuando su palabra es tergiversada, no están dispuestos a levantarse, no están amándose, no están amando. Y este es el amor que le faltaba a los corintios. Ellos están permitiendo que personas tergiversen la doctrina de la resurrección. ¿Qué clase de amor a Dios están mostrando ahí? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 1. Y este es un detalle muy importante. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo va a ser muy duro con los Gálatas. Y escucha lo que va a decir desde el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Si alguno trae otro evangelio, es maldito. Ni siquiera dice es maldito, dice que sea maldito, ¿sí? La palabra maldito significa que sea destruido completamente por la ira de Dios. Que sea destruido. Ahora, son palabras fuertes, ¿sí o no? Versículo 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Son palabras fuertes. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El apóstol Pablo, hermano, podría haber quedado como muchas de las personas que hoy día parece que aman mucho. Al no decirle nada a los Gálatas, ¿sí? ¿Para qué los vamos a juzgar, sí? No digamos nada, el Señor los juzgará más adelante, mi trabajo es predicar el amor, no el pecado, ¿sí? ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo dice, escucha, busco el favor de los hombres. Ahora voy a hablar del amor al prójimo en un momento, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, cuando resulta que se está ofendiendo a Dios, se está atacando a Dios, se está atacando a su palabra, el apóstol Pablo va a decir, estoy buscando yo que la gente me quiera, que le caerle bien a la gente. No. O trato de agradar a los hombres. Escucha lo que dice, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es muy importante definirlo, hermano, cuando Pablo dice, todas las cosas háganlas en amor. Porque el amor que debe dirigir tu vida, hermano, principalmente es el amor que tienes a Dios. A Dios. Yo, hermano, por mi amor a Dios y a su palabra, estoy dispuesto a que la gente me odie. No me afecta en lo más mínimo. Porque amo su palabra, porque amo a Dios, amo a mi Salvador. Y si por serle fiel y si por predicar lo que Él me manda a predicar, la gente no va a querer ser mi amiga, bienvenido. No hay ningún problema. Porque ese es el amor que debe dirigir, hermano, nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, hermano, va a decir, escucha lo que va a decir versículo 22, esto es importante en nuestro pasaje, 1 Corintios 16, versículo 22, escucha lo que va a decir el apóstol Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Escucha lo que dice. Es por eso que digo, el apóstol Pablo cuando dice acá, hagan todas las cosas en amor, hermano, principalmente se está refiriendo al amor que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación para todo, para defenderlo, para pelear lo que nos toque pelear, para obedecerle. Jesucristo va a decir, los que me aman, ¿qué hacen? Guardan mis mandamientos. El amor que le tenemos a Él debe dirigir nuestra vida. Es eso lo que se debe ver, hermano, en cada cristiano, y es eso lo que debe dirigir todo lo que hacemos, sea que le agrade o no le agrade a los hombres, sea que le agrade o no le agrade, no importa, porque el amor a Dios es mi principal y primer mandamiento, amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo lo que soy, ese es el mandamiento que tengo. Ahora, tenemos un segundo mandamiento, ¿sí o no? Amar al prójimo, como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento. Y hermano, el orden es importante. En nuestra época se ha puesto al revés las cosas, ¿sí? Lo primero es amar al prójimo y Dios, ¿qué importa? Se está hablando mal de Dios, se está tergiversando su palabra, no importa. Amaremos al prójimo. No, no, no. Pon las cosas en orden. Nunca el prójimo está por encima de Dios. Pero ahora, hermano, al amar a Dios, Dios también nos llama a que amemos a los que nos rodean. Incluso nos llama a que amemos a nuestros enemigos orando por ellos.
Nos llama a que amemos a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Déjame mostrarte déjame recordarte algunas cosas que hemos visto en esta misma epístola, en la cual los corintios no estaban mostrando amor. Los corintios estaban peleando entre ellos por los líderes que tenían. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro. ¿Esto era mostrar amor? No era mostrar amor. Los corintios se estaban peleando entre ellos en lugar de estar dispuestos a perdonarse. Resulta que el apóstol Pablo va a decir, yo sé que entre ustedes, alguno de ustedes tiene alguna deuda con otro, y en lugar de sufrir, están llevándolos a juicio, están incluso ya ir con los incrédulos, peleándose entre ustedes. ¿Por qué Pablo dice no se pueden perdonar? ¿Por qué Pablo dice no se pueden simplemente ya soportar el agravio y decir el tal hermano me ha hecho tal cosa mala, ya le perdono, el amor cubre multitud de pecados? De eso se trata ese versículo. Cuando alguien me hace daño, bueno, puedo perdonarle 70 veces 7. En la iglesia de Corinto, capítulo 5, había un hombre que estaba viviendo en pecado. Y en lugar de confrontar su pecado, la iglesia de Corinto no estaba haciendo nada. ¿Es eso mostrar amor? ¿Es eso mostrar amor? ¿Es eso mostrar amor a mi hermano? ¿Ver que se está perdiendo y no hacer nada? Esos son los errores que estaba cometiendo la iglesia de Corinto. Esos son los errores que estaba cometiendo esta iglesia. ¿Estaba mostrando amor ahí? No. No estaba mostrando amor a Dios, tampoco estaba mostrando amor a su prójimo. En la iglesia de Corinto, escucha, estaban pasando, tenían muchos dones, como he mencionado. Y en lugar de usar esos dones para el bien de los demás, estaban utilizando esos dones para satisfacer su deseo de fama, su deseo de superioridad. Es por eso que el apóstol Pablo les va a decir a los corintios, recuerden de que el que tenga muchos dones o el que tenga pocos dones, todos son necesarios y todos son útiles. Porque resulta que yo hablo en lenguas y me siento mejor que los que no hablan en lenguas, más espiritual, más cristiano, más cerca del Señor y desprecio a los que no hablan en lenguas. ¿Eso es andar en amor, dice el apóstol Pablo? No es andar en amor. Y esto es importante, hermano, cuando tú leas el capítulo 12 y luego lo unas con el capítulo 13. ¿Por qué? Porque están unidos los dos capítulos. En el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones y cómo los corintios estaban usando los dones para despreciar, para subestimar a otros, para sentirse superiores los unos de los demás. Y en el capítulo 13, Pablo les va a decir, ustedes, aunque hablen lenguas, aunque tengan todo el conocimiento, aunque tengan todas las profecías, si no tienen amor, nada sirve. Y en el contexto, el amor, hermano, es algo que siempre nos lleva a poner a los demás por encima de nosotros. Déjame leerte esto una vez más, 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, no sirvo para nada. Si tengo todos los dones, Pablo dice, no tengo amor, no sirvo para nada. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, el apóstol Pablo aquí reconoce que hay mucha gente que hace cosas heroicas, como incluso dar su vida por otros, pero no lo hacen por amor, lo hacen por razones egoístas. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, el amor es sufrido, el amor está dispuesto a sufrir por los demás. El amor es benigno, el amor siempre está buscando el beneficio de otros. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, hermano, es hacer por nuestro prójimo. El amor es una acción de hacer por los demás, de poner el bienestar de los demás por encima de mi propio bienestar. Y el apóstol Pablo, hermano, nos dice, ya casi concluyendo esta epístola, todo lo que hagan, háganlo en amor. Háganlo mostrando ese amor supremo por Dios y hagan mostrando ese amor en acción en el cual ustedes están dispuestos a sacrificarse por el bien de los otros. Y esa es la forma, hermano, en la que Pablo espera que los corintios y Dios espera que tú y yo vivamos. Velando, estando firmes en una fe, portándonos varonilmente, esforzándonos y amando. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta noche, este tiempo que tú nos has dado. Te agradezco por tu misericordia y por este tiempo, Señor, que nos hemos pasado estudiando esta epístola, sabiendo, Dios, de que una vez más vamos a tener que exponerla más adelante porque nunca podemos
Nunca podemos, Señor, terminar toda la sabiduría, nunca podemos llegar a lo más profundo de tu palabra, pero te agradecemos por el conocimiento que nos has dado hasta este momento y te rogamos por la capacidad y la gracia para poder aplicarlo. Te pido, Dios, que nos hagas una iglesia que esté velando. Te pido, Señor, misericordia para que nos hagas una iglesia que esté firme en una doctrina inamovible, que la pueda defender, que la conozca. Te ruego, Dios mío, porque tú nos hagas hombres, nos des estas características de hombres fieles que vemos en tu palabra y especialmente en Jesucristo. Te ruego, Dios, de que nos des fuerzas para esforzarnos y sobre todo esto, Dios, que nuestra vida dirija al amor. Te agradezco, Dios, por toda la misericordia que nos has mostrado y te rogamos aún más por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.